El mar se partió como si el planeta hubiera inhalado más aire del que podía contener. A la distancia, entre la niebla que vomitaba vapor caliente de las corrientes termoquímicas y la línea de luces que definía la ciudad oceánica de Nueva Pelagia, una estela incandescente rasgó el amanecer. No era un meteorito antiguo ni un artefacto del pasado, era algo vivo, un fallo en la geometría ajena que chocaba contra la gravedad de la Tierra con la torpeza de quien ha olvidado cómo aterrizar, desde la cúpula de mando. El centro de control de Nueva Pelagia registró un pulso inusual y a las 4 en punto de la madrugada el océano respondió con una geometría de espuma y luz. No hubo gritos, porque la ciudad había aprendido a contener sus reacciones, hubo, en cambio, una atención colectiva, una maniobra mecánica de cuerpos que se despertaban para convertirse en herramientas. Radios emitieron códigos de alarma con la discreción de quien sabe que ciertas noticias deben anunciarse en voz baja. Los relojes internos marcaron el lugar, 38 grados latitud sur, fosa de Calliope. Allí, donde las montañas submarinas besan la llanura abisal, algo que no pertenecía ni al cielo ni a las aguas buscó anclaje. La forma emergió fragmentada, una carcasa que ya no podía sostener la vida dentro, placas coraloides partidas, un núcleo que escupía vapor ácido, tentáculos que funcionaban tanto como sensores como brazos heridos. No era lo que los primeros contactos humanos habían previsto. No había majestuosidad calculada ni ferocidad inmediata, había sorpresa. La criatura se retorcía en un mar que no quería retenerla, y en su interior los órganos lumínicos parpadeaban como sacrificios eléctricos. Los biólogos de la ciudad, que jamás habían visto esa química, la llamaron en sus notas el huésped de vidrio por la translucidez de su caparazón. A simple vista, los observadores detectaron patrones, códigos vibrantes que parecían buscar reciprocidad. Pero la reciprocidad no siempre llega cuando la lógica falla. Un faro de defensa interpretó el parpadeo como amenaza y activó una nube de drones patrulla. Las ráfagas del sistema defensivo, nacidas del instinto de protección de una colonia que había aprendido a desconfiar de lo que no entiende, fueron recibidas por el huésped como una estocada. Desde la perspectiva del huésped, el choque fue incomprensible. Sus sensores traducían la agresión a un lenguaje que la biología no quería pronunciar, su sistema nervioso emitió un pulso que, para un ser humano, sería el equivalente a la sensación de un corazón que olvida latir. Ese pulso se interpretó como un fallo. Los órganos lumínicos se apagaron por un instante, la bioluminiscencia del caparazón perdió su tono, y una especie de lamento eléctrico recorrió el agua. La primera respuesta humana no fue heroica, fue mecánica. Buzos en trajes cerámicos azul mar descendieron con lámparas de fibra y brazos hidráulicos, evaluando daños, midiendo radiación, leyendo lo que su tecnología pudiese extraer de algo que habría viajado por el vacío. Entre polvo y espuma apareció una cápsula abierta, un pequeño cenobio donde algo o alguien había intentado sostenerse en la caída. En su interior, envuelto en una membrana orgánica, yacía algo no humano que sin embargo mostraba una franja de rasgos sacados de un mismo impulso universal, vulnerabilidad. La ciudad contempló y buscó nombre para esa vulnerabilidad. Los ancianos de la colonia, que aún guardaban oraciones en forma de rituales cortos para momentos de incertidumbre, llevaron consigo cuentas de madera y fotos de niños mientras los equipos médicos preservaban distancia. Desde el puente de mando, la comandante Valeria Cruz, quien había hecho de la previsión una religión laica, miró el mapa holográfico y supo que la decisión no sería sobre la criatura, sino sobre lo que Nueva Pelagia estaba dispuesta a perder para garantizar su continuidad. La decisión tomaría la forma de una pregunta antigua: ¿qué sacrificios somos capaces de ofrecer para que la ciudad sobreviva? La estación humana era una mezcla de músculo y liturgia. Las redes de cables que unían las plataformas parecían venas, y las sirenas se apagaron en un coro contenido para dar lugar al ritual táctico, diagnóstico, opción, ejecución. En silencio, sus operadores verificaron la pieza que nadie quería identificar: el núcleo del huésped no solo estaba dañado, vibraba con una música desconocida que, si resonaba con las corrientes adecuadas,
Podría activar una bioconversión, un proceso capaz de transformar química marina en proliferación celular alienígena. Un pequeño error de cálculo, y la fosa, las corrientes, toda la columna de agua podría convertirse en un jardín de filamentos que se alimentarían de cantidades industriales de oxígeno y nutrientes marinos. Nueva Pelagia no enfrentaba a un ejército, sino a una posibilidad, la transformación irreversible del mar que la sustentaba. Valeria ordenó enviar un equipo de aproximación reducido, técnicos con pulso ácido en los guantes y en la mirada, hombres y mujeres entrenados para el cálculo de probabilidades extremas. Entre ellos llevaba un hombre pequeño de manos ágiles, Mateo Ríos, cuyo expediente militar describía una calma matemática y una inclinación por las soluciones que otros llamaban locuras con un corazón de geómetra. Con ellos viajó la arqueóloga de la colonia, Aisa, que llevaba entre sus pertenencias una pequeña hoja de papel plastificada, un dibujo de su hija que retrataba una ciudad con un faro que era a la vez un árbol. La pequeña joya de inocencia quedó sujeta al chaleco de Aisa como una talismán que no lo era. Cuando la cápsula fue abierta por primera vez a la luz filtrada del amanecer, el huésped reaccionó como quien despierta tras una operación, con miedo, con sorpresa y con un gesto de algo que, si el oído humano fuera capaz, habría sonado a un latido leve. Ningún humano afirmó entender aquel latido. Pero todos lo reconocieron, la vida, en su versión más pura, se aferra y suplica. La arquitectura de Nueva Pelagia era una mezcla de tubos, biomembranas y plataformas que se alzaban como palmas sobre el agua. Habitantes que habían aprendido a vivir por debajo de las nubes habían convertido el consumo de luz solar en ceremonia técnica, espejos flotantes, columnas de vidrio que abrían sus costillas para dejar pasar la aurora. Era una ciudad nacida de pactos y contingencias. Sus paredes interiores conservaban reliquias de antiguas creencias y nuevas disciplinas. Iconos de estaciones de bombeo y estampas de santos interplanetarios convivían en vitrinas con guantes de rescate y medallas por valor civil. A las salas de estrategia llegaron mapas holográficos que mostraban corrientes y vectores, matrices de riesgo que brillaban en tonos ámbar. La comandante Valeria trazó líneas con la precisión de un músico que compone una partitura mortal, bloquear la corriente primigenia, inducir una disipación térmica controlada. Desplegar una barrera biofísica que impediría el intercambio de nutrientes en un radio de 20 kilómetros. Todas soluciones técnicas con consecuencias humanas, la disipación térmica llevaría a una pérdida local de pesca, al cierre de granjas marinas, a la evacuación temporal de plataformas residenciales. Sacrificios regionales por la supervivencia del núcleo urbano. Valeria tenía en su placa un objeto que nadie había visto desde el día de su nombramiento, unas cuentas de madera negras que colgaban en un lazo fino sobre su uniforme. No era una superstición, era un recuerdo de su abuela, una mujer que había rezado cuando la marea cubrió por primera vez su pueblo. Para Valeria, aquellas cuentas eran una oración hecha de nodo y barniz, una costumbre que la anclaba cuando debía desprenderse de lo prescindible. En la sala, mientras sus dedos pasaban por las cuentas, trazó un plan que era a la vez militar y litúrgico: contener la infección biológica, rehacer los flujos, purgar el núcleo. Era un plan por fases, con una etapa que permanecía sin nombre hasta que alguien la pronunciara con la responsabilidad de aceptarla. Los jóvenes técnicos, embutidos en armaduras nuevas, placas ceramometálicas con filamentos dorados que servían tanto para disipar calor como para recoger impulsos eléctricos, procedieron a ensamblar un dispositivo que la ciudad denominó, en voz baja, el silenciador. No había romanticismo en el nombre. El silenciador no era un arma en el sentido clásico, sino un difusor diseñado para inducir una sobrecarga de frecuencias que recalibrara el núcleo del huésped a un estado latente, inmóvil, incapaz de activar la conversión. Era ciencia aplicada al sacrificio, un campo de contención que funcionaría si el huésped cooperaba o, si no, si alguien decidía guiar la onda en su lugar. El precio era claro: alguien debería pilotear el difusor a corta distancia, un acto que expondría al operador a radiación y bioconsecuencias. Mientras tanto, el huésped, desde su prisión de carne y sílica, enviaba pulsos que alteraban el comportamiento de microfauna vecina.
Nubes de zooplancton se agrupaban en patrones inéditos, y en las bandas de agua superior emergieron filamentos que tomaron la forma de barras de luz. Los pescadores de la periferia reportaron con extrañeza la aparición de peces con branquias que destellaban con patrones. Era un fenómeno que la colonia prefirió estudiar con distancia, el conocimiento venía con riesgo. La presencia del huésped ya alteraba la red alimentaria local, y esa alteración forzaría a la colonia a decidir entre el bienestar de cientos o el de millones. En su laboratorio, la arqueóloga Aisa estudió la membrana que envolvía la cápsula del huésped. No era materia simple, contenía microcristales que parecían memorias contorsionadas. Aisa, con la devoción de quien reconoce un lenguaje de patrones, puso un sobre de hojas plásticas con un dibujo. Era el dibujo de su hija, y la intención detrás de la acción era tan simple como poderosa: recordar, en medio de la ciencia, por qué se tomaban ciertas decisiones. Su dibujo mostró un faro árbol que seguía siendo una ciudad. Ese faro, en la imaginación de la niña, protegía a los nadadores y les cantaba canciones de marea. El plan de Valeria incluyó un posible sacrificio local: sellar la fosa de Calliope con un depósito de gel sintético y luego sobrecargarlo con el silenciador, forzando la proliferación a consumirse en una especie de vientre que la ciudad cerraría por siempre. Era un juicio: la fosa, territorio profundo, sería la tumba. Para algunos, era una maniobra técnica, para otros, era un funeral preventivo. Valeria no eligió sin dolor. En su rostro había un rastro de ironía divina: quien había aprendido a rezar ahora tenía que administrar un arca corta y mortífera. Su mente, militar y religiosa a su manera, calculó las probabilidades y dejó una última pieza: si la bioconversión escapaba. La ciudad tendría que activar un detonador orbital que convertiría la columna de agua en vapor y sellaría la fosa para siglos. Tal detonador sería una sentencia térmica que afectaría al clima regional. Era la opción que nadie quería, porque la sobrevivencia vendría al precio de un fragmento del mundo. En la bahía, bajo la plata madre del amanecer, el equipo se preparó. Mateos Ríos, que había arreglado más problemas con manos que con palabras, colocó sobre su pecho una medalla sin inscripción, una pequeña placa metálica que su padre le había dejado, con una huella de trabajo aún visible. Sus compañeros no hablaron sobre la posibilidad real de perderlo. Las cuentas pasaron de mano en mano como si pasar un objeto pudiera transferir valentía. La ciudad observó en silencio matemático, los rostros en las plataformas se llenaron de una quietud que sabía a oración. El primer contacto táctico fue deliberado y frío. El silenciador, desplegado en su primera versión remota, emitió una sinfonía de frecuencias que se doblaron sobre el núcleo del huésped. Al principio, funcionó. Las luces internas se amainaron, y la membrana orgánica dejó de agitarse con violencia. Era, sin embargo, una calma vigilante. Los modelos advertían que la criatura podía entrar en una fase de falsa muerte, un estado en el que la actividad metabólica mínima era suficiente para sostener la expansión biogénica. Valeria insistió en una segunda fase: acercamiento manual y recalibración in situ. El equipo de descenso abordó una cápsula de maniobra que parecía una bala de cristal. Mateo, Aisa y otros 2 técnicos descendieron entre lianas de luz generadas por los propulsores. La proximidad reveló cosas que los sensores no captaban: microecosistemas adheridos a la membrana, pequeñas ondulaciones que eran ojos, y, en un rincón, un símbolo tallado en el caparazón que se repetía con insistencia como un nombre. Aisa lo fotografió para después tratar de descifrarlo. Ahora no era momento de filología. La criatura reaccionó con lo que los técnicos identificarían después como una respuesta de dolor estructural. Emitió un pulso que complicó las comunicaciones, voces que provenían de la ciudad se diluían en estática, datos que llegaban con retraso, señales que se comportaban como si el espectro en sí estuviera siendo reescrito. Una ráfaga eléctrica quemó las capas externas de la cápsula. Uno de los técnicos perdió la visión por un momento, y en ese instante la ciudad comprendió cuán fina era la membrana que separaba la seguridad de la catástrofe.
Mateo Ríos, con la calma de siempre, maniobró hacia el núcleo. Su carrera no fue lineal, sorteó tentáculos que no eran solo apéndices sino antenas que buscaban reconocimiento. Con dedos que olían a sal y a aceite, introdujo el silenciador en la fisura abierta del huésped. Las lecturas subieron exponencialmente. La ciudad esperó la caída, en su lugar, la máquina entró en una sinfonía de retroalimentación. El silenciador estaba recalibrando datos, memorizando patrones, aprendiendo. Era la primera vez que un aparato humano trataba de aprender un ritmo biológico alienígena. Fue un acto de arrogancia y fe, la técnica intentaba conversar con lo ininteligible. Algo cambió cuando la onda empezó a sincronizarse. En lugar de sofocar, la onda resonó con el latido interno del huésped y, durante breves segundos que supieron a eternidad, la criatura mostró una respuesta que no era ni agresión ni sumisión. Era reconocimiento. Sus luces se tornaron en un mosaico. Y a través del panel de la cápsula se vislumbró algo como un ojo que contemplaba la ciudad y pareció entender que lo que había frente a él no eran depredadores sino una constelación de decisiones humanas. En ese microsegundo, la lógica humana creyó haber encontrado un interlocutor. Fue entonces cuando la ciudad sufrió lo que la historia llamaría la tormenta de errata, una reacción inesperada. El reconocimiento desencadenó una descarga que reconfiguró el huésped en un estado de emergencia. Las biotecas en donde la criatura almacenaba nutrientes intentaron expulsarse, filamentos emergieron como alambres que buscaban anclar a todo lo que respirara. El campo de contención se saturó. Nadie habló, todo fue movimiento. Drones caían, el agua alrededor se llenaba de espuma que olía a metal quemado, y una onda de choque ascendió hacia la superficie como un latigazo que anunció la posibilidad de una conversión acelerada. Valeria vio la gráfica y no vaciló. Dio la orden que sellaría destinos locales, activar la doble red de contención y preparar el trayecto de evacuación de las plataformas en un radio de 30 kilómetros. Si el huésped comenzaba a replicar sus filamentos en escala, la colonia anterior a Nueva Pelagia, pescadores, criaderos, estaría perdida. En su rostro se hubo una mezcla de cálculo y plegaria, si la ciudad debía escoger, escogería conservar su núcleo vital. Los sistemas comenzaron a aislar sectores. La fauna de la superficie, en patrones frágiles, se dispersó como ganado que intuye el fuego. En el calor táctico de la tienda de mando, Aisa se colocó su dibujo en el pecho, como quien se acuerda por qué se decide. Mateo, que había leído la gráfica y entendido la lógica hasta su médula, tomó la decisión que no estaba escrita en ningún manual: el silenciador no podría recalibrar totalmente desde dentro. Necesitaba, por un instante crucial, una fuente externa de energía que lo sobrecargara para inducir una pausa metabólica más larga. Esa sobrecarga implicaba radiación y reacción de la biología, implicaba que el operador, el que estuviera al centro de la onda, sería el vector de la reparación. Mateo miró a Valeria. Ella comprendió y, sin hablar, lo aceptó como estaba acostumbrada a aceptar las variables malas con la compostura de quien reza y corta la carne al mismo tiempo. La maniobra final fue una coreografía de improvisación meticulosa. Mateo colocó el difusor en el vientre abierto del huésped y activó el ciclo de sobrecarga. La ciudad contuvo la respiración. La onda recorrió el cuerpo alienígena como una canción que, en su crescendo, reclamó el silencio. Por un instante, la escena se volvió santa, luz dorada mezclada con humo azul, partículas que flotaban como cenizas de un ritual. Mateo percibió, con la calma luminosa de quien ha tomado una decisión pura, la proximidad de la muerte. No hubo gritos. Hubo, apenas, la sensación de alguien que entrega su cuerpo como puente. El silenciador cumplió su tarea, dejó al huésped en un estado latente profundo. Los filamentos se replegaron, la bioluminiscencia se apagó parcialmente y, por un margen que la ciudad calculó en minutos, la amenaza había sido contenida. Mateo, sin embargo, quedó expuesto a una radiación peculiar que su traje filtró solo en parte. Sus ojos se posaron en el dibujo que Aisa le había confiado para que lo resguardara. Con manos que ya no respondían del todo,
depositó la lámina en un compartimento seco del traje y dejó que la corriente hiciera el resto. El mar, en su distancia, volvió a ser un espejo que reflejaba la aurora. Pero la técnica humana, por más brillante que fuese, no había eliminado la posibilidad de que la biología alienígena hubiera dejado algo en el agua. En las rutinas de las horas siguientes, aparecieron microfilamentos que viajaban con las corrientes. La ciudad comprendió que la contención del huésped no daba por concluida la pelea, lo que aún flotaba era un riesgo latente. Para cerrar la posibilidad, para asegurarse de que la conversión no fuera más que un déjà vu que renacería en otro momento, alguien debía llevar la maniobra al siguiente grado. Una purga local que requeriría otra clase de sacrificio. Esta vez, la opción tenía forma de sacrificio territorial. La ciudad tendría que cerrar una fosa, sellarla térmicamente y aceptar la pérdida de un ecosistema que, aunque distante, había sido hogar para docenas. La decisión final fue tomada al borde de la madrugada siguiente, cuando la ciudad estaba todavía teñida por lo que la moral humana denomina fatiga. Se activó el protocolo, el gel sellante sería bombeado hacia la fosa, el silenciador de segunda generación, ampliado, se configuraría para una sobrecarga que indujera la autoexclusión. Pero para garantizar que la biología alienígena fuera literalmente arrastrada a la profundidad donde sería incapaz de reconstituirse, la ciudad debía abrir una brecha de presión que llevara a la criatura y a sus residuos hacia el abismo. Esa brecha exigía una manipulación directa, un anclaje humano que controlara la trayectoria de la columna de agua. No era suficiente rematar desde lejos. Era una maniobra de precisión que implicaba un último, definitivo, sacrificio. El elegido para esa maniobra no fue por azar. El nombre de Mateo apareció como quien aparece en una plegaria cuando el coro no tiene quien lo dirija. No porque el destino lo hubiera señalado, sino porque había tomado la medida en la fría ecuación, sus datos de exposición previos. Su experiencia en maniobras de fluidodinámica y su habilidad para operar el difusor en espacios cerrados lo convertían en la opción con mayor probabilidad de éxito. Valeria, que había calculado y recalculado, conocía el precio. No lo dictó en tono de mando, lo ofreció en forma de confianza militar, y la confianza es a veces lo más parecido a una bendición. Mateo descendió en una cápsula de inserción con la precisión de un meteoro diseñado. Llevaba consigo, adherida a su chaleco, la placa metálica con la huella del padre. En el bolsillo interior, la hoja plastificada con el dibujo de Aísa era ahora una liturgia, un recordatorio de humanidad. La cápsula se acercó y, por un instante irrevocable, el tiempo se comprimió hasta volverse una sola medida, propósito. Cuando su mano colocó el anclaje en el punto exacto donde la fosa tenía una abertura frágil, una verdad cruda se mostró: la biología alienígena había aprendido. Su resolución fue la de un ser que quiere sobrevivir, su lógica era la continuidad. Las tentativas de repelida fueron más fuertes que antes. Los filamentos presionaron como sujetos a una voluntad desesperada. Mateo activó el difusor ampliado. Las ondas comenzaron a tejerse y la columna de agua reaccionó con rugidos que se escuchaban incluso a través del casco. Las corrientes obedecieron a la física humana ya no como sujetos sino como consecuencia de una orden. El anclaje se tensó y, como quien abre una cortina para que algo se vaya, la fosa empezó a tragar la masa contaminada. El huésped, por un instante, pareció entender el gesto como una liberación y se recluyó sobre sí mismo. En el centro del difusor, la energía hizo una transición hacia un pulso térmico que debía, por necesidad, ser controlado. La colonia había calculado las variables, la temperatura, la duración, el volumen de agua que se convertiría en vapor. Cualquier error y la ola de frío y calor transformaría la región costera. Era la frontera entre la medicina y la amputación. Cuando Mateo sincronizó la última fase, su traje mostró fallas que la gráfica no había previsto. Sus signos vitales empezaron a fluctuarse. La radiación, mezclada con metabolitos alienígenas, comenzó a afectar su sistema nervioso. Aún así, la maniobra siguió, su voluntad actuaba como conductor de una sinfonía clínica.
El dispositivo entró en un pulso que comenzó a separar lo contaminado del resto del océano. Filamentos que habían buscado anclaje se deshicieron como cabello al fuego, microesferas que contenían material genético se sellaron en una cápsula de gel que la presión condujo al lecho abisal. En aquel momento, cuando la columna de agua se partió entre vapor y luz, la ciudad observó en una simultaneidad que la historia recordaría como milagro técnico. Mateo, desde su cápsula, contuvo la respiración como si pudiera sostener el mundo con ella. Su visión, a través del visor erosionado, se llenó de manchas doradas. El dibujo de Aísa flotó en su pensamiento con la nitidez de una promesa. No fue un personaje épico que gritó su entrega, fue alguien que aceptó el rol que la circunstancia le asignó y lo desempeñó con pulso quirúrgico. La implosión controlada ocurrió con la violencia justa, la fosa cerró su anillo como una boca que devora su enfermedad. El silenciador hizo su trabajo y, en el pico del pulso, una onda más poderosa arrastró el resto de la materia alienígena hacia el abismo. La presión se ajustó y la capa superficial volvió a su silencio. En la cápsula, Mateo sintió que la gravedad del acto le exigía precio. La mezcla entre radiación, toxinas y esfuerzo físico dejó en sus manos una incapacidad progresiva para articular. Su visión se desvaneció con la dulzura de un decreto cumplido. La cápsula no regresó a la superficie con su piloto como se había planeado. El sistema de recuperación detectó la pobreza energética y, con la lógica fría de los algoritmos, completó la maniobra para preservar la misión. La cápsula se separó y quedó como un testigo reposado en el abismo. Los sistemas de la ciudad recogieron lo esencial, los datos, la confirmación de éxito, la trayectoria cerrada. Pero no regresó el cuerpo. Lo que vino fue un silencio que pesó más que la euforia inicial. En la superficie, las campanas de la ciudad tocaron en una frecuencia que no servía para celebrar, sino para nombrar las pérdidas. Valeria, que había estado observando los números, se hundió en una sensación que no cabía en la terminología militar, agradecimiento y pena en la misma medida. Pidió que se guardara la placa metálica como recuerdo y que el dibujo plastificado se pusiera en la vitrina de la biblioteca como símbolo de por qué se hacen las cosas, no por gloria, sino por los niños que aún duermen en habitaciones que la ciudad protege. Tras la última onda, Nueva Pelagia quedó en un proceso lento de recuperación que pareció durar estaciones completas. Las corrientes volvieron a sus ritmos, el pulso biológico del océano tuvo nuevas notas y en algunas redes de pesca emergieron especies que lucían marcas microscópicas. Rastros de contacto que los científicos coleccionaron como quien guarda pedazos de un rompecabezas. La fosa de Calliope, sellada en lo profundo, se convirtió en memoria física, un punto en los mapas con la etiqueta cerrada, primer evento. Entre la población hubo quienes reclamaron justicia, quienes pidieron más vigilancia y quienes, simplemente, se fueron a pescar en lugares menos expuestos. En la plaza central de la ciudad, al costado de una fuente que imitaba las corrientes de la fosa sellada, se erigió un pequeño memorial. No era un monumento grandilocuente, era una estructura de acero y vidrio que reproducía, en escala, la columna de agua que había sido tragada. En la base, una placa llevaba dos textos, un registro técnico y una dedicatoria humana. Allí, la placa metálica de Mateo fue colocada en un pedestal de madera pulida, la placa recibió una inscripción breve y silenciosa a modo de epitafio, por aquellos que sostienen la continuidad. La comunidad no se cerró tras la herida. Los barcos volvieron a la pesca y los comedores populares, que durante la crisis alimentaron a multitud, retomaron sus mesas con nuevas historias. Aísa, que había perdido a un compañero y ganado una lección, organizó talleres para los niños en la biblioteca. El dibujo que su hija había hecho, ese faro árbol, se reproducía en carteles que promocionaban la vida de la ciudad. El gesto fue simple, las imágenes infantiles recordaban a todos el sentido último de su esfuerzo. La ciudad decidió que el faro árbol fuese el símbolo de aquello que no se delega a la técnica solo, una responsabilidad de generaciones. Valeria,
que en la acción había sido la mente fría y la voz cálida, se quedó con las cuentas de madera de su abuela y con algo que nadie le había escrito en su expediente, un peso que no se quita con medallas. Organizó una ceremonia para recordar. No hubo oraciones en voces altas, solo una lista de nombres, sonidos que se mezclaron con el viento salino y el rumor de las bombas que ahora servían para la reparación y no para la defensa. Los rostros de los presentes eran una cartografía de heridas, marcas de cansancio, ojos que habían visto la profundidad, manos que habían trabajado hasta sangrar. La atmósfera era de una calma que no olvida. Las investigaciones científicas continuaron con la neutralidad de quien quiere aprender y la gratitud de quien admite deuda. Las muestras recogidas en la cápsula reposada en el abismo se catalogaron, y sus datos sirvieron para mejorar protocolos, para diseñar filtros y escudos biológicos y para imaginar mejores silenciadores. Se desarrollaron redes de detección que ahora interceptaban señales con mayor sensibilidad. Una nueva generación de técnicos aprendió a leer las vitrificaciones bioluminiscentes como partituras y no como amenazas. La ciudad, desde su experiencia, pulió sus prácticas, una vigilancia que no se convertía en paranoia, una apertura que no negaba la prudencia. En los asuntos cotidianos reapareció la ironía divina que siempre acompaña a la supervivencia humana, la sensación de que, ante lo inexplicable, solo la fe rústica y el talento táctico eran capaces de redimirnos. Los sermones no se hicieron en templos sino en la práctica diaria, en los reparadores que trabajaban sin descanso, en los padres que enseñaban a sus hijos a respetar el mar y sus límites. En la decisión de colocar el dibujo plastificado de la niña en la vitrina pública. La ciudad optó por la memoria activa, las lecciones aprendidas se convirtieron en cursos de estudio y en una nueva ética operativa que incluía la palabra sacrificio no como grito heroico sino como elección responsable. Las cuentas de madera que Valeria tocaba a veces se hicieron conocidas. La gente la veía con ellas y entendía que no había contradicción entre la fe y la estrategia, que la oración y el cálculo podían ser compañeros de cama. Aísa volvió a su laboratorio y con pulso más blando reconstruyó la simbología que había encontrado en el caparazón del huésped. Lo que descubrió fue más que una confirmación científica, halló patrones que sugerían una cultura de comunicación en mosaico, una forma de nombre inscrita en bioluz. No era hostilidad en absoluto, era un intento de entender y de reclamar compañía. La conclusión fue amargamente clara, la incomunicación había alimentado la tragedia y el precio pagado sería, a la postre, el camino para no repetirla. Con el tiempo, los archivos de Nueva Pelagia se llenaron de páginas que hablaban de la tormenta de Errata y la purga de Calliope. De la misma manera, la vida continuó, los niños jugaban cerca de las charcas de prueba biológica, aprendiendo a distinguir bioluces benignas de aquellas que requieren aviso. Los pescadores contaban de nuevo historias de redes que brillaban por la noche y decían que la próxima vez ellos avisarían antes de acercarse. La ciudad se había vuelto, a su pesar, un sitio de referencia para la preservación frente a lo extraño. En los años que siguieron, se creó una tradición en la ciudad, cada año, en el aniversario de la crisis. Se colocaba una vela frente al memorial y se leían los nombres no con cadencia solemne sino con la intención de recordar el porqué de las decisiones. En la biblioteca se conservaba el dibujo plastificado de la niña junto a la placa metálica de Mateo en un estuche hermético. Los visitantes que llegaban ejemplos modernizados de diplomacia biológica traían ofrendas, contenedores con semillas marinas, pequeños ecosistemas en miniatura. Fragmentos de corales que la ciencia había aprendido a reproducir. Era una muestra de que la vida continuaba, complicada y preciosa. Y cuando la ciudad bajaba su mirada hacia el mar en noches sin luna, a veces se percibía un débil pulso de luz lejana en la profundidad. Los observadores lo catalogaron como remanente, como eco de aquel huésped que una vez buscó tierra. Las lecturas indicaban que la vida que había tocado la ciudad había cambiado, que la fosa, sellada y yacente, contenía ahora algo que ni la técnica ni la piedad podían desplazar. Se convirtió en una lección. Hay ocasiones en que la elección de preservar a muchos exige dejar atrás aquello que no puede integrarse sin consumir a todos. La humanidad había tomado esa decisión,
y lo hizo con coraje y con fe. El tiempo moldeó una historia que no era de vencedores o vencidos sino de una especie que, ante la vastedad, escogía continuar. La ciudad de Nueva Pelagia, con sus plataformas reparadas y sus talleres activos, conservó la memoria de Mateo en el lugar más visible, la vitrina central junto al dibujo que protegía al faro árbol. Ahí se enseñó a los niños a trazar patrones y a leer la vio Luz, y a Valeria se le vio más de una vez pasar por la plaza, rozando con la punta de sus dedos las cuentas de misa que aún llevaba. En los corredores se hablaba poco, pero cuando se hablaba, se decía con una mezcla de ironía y ternura que había que proteger lo que era humano. La enseñanza última se sostuvo en algo tan antiguo como efectivo, la unión entre fe y táctica. La ciudad aprendió que la devoción por la supervivencia puede tomar formas técnicas y rituales, que la oración puede ser tan funcional como el cálculo y que la estrategia, cuando es buena, no excluye la compasión. La memoria se transformó en arquitectura cívica y en política preventiva. Los sacrificios se ubicaron en un registro donde se podía ver tanto lo que se perdió como lo que se salvó. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.